Vamos a empezar con las reglas para la diferenciación. Diferenciación, llámese al proceso de calcular las derivadas. Eso es diferenciar. Diferenciar quiere decir calcular una derivada. Dice ejemplos. Para cada ejemplo, identifique el tipo de función, si es constante, lineal o potencia. Porque de acuerdo al tipo de función se calcula la derivada. Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo. Dice que tenemos una función f de x igual a la raíz de 30. ¿Qué tipo de función sería ese ejemplo número 1? Sería una función constante, lineal o potencia. Dice f de x igual a raíz de 30. Ajá, ¿qué función es? Constante, lineal o potencia. ¿Qué tipo de función sería? Carla, ¿qué piensas? ¿Por qué es constante, Carla? No tiene variable. Está en lo correcto. Es constante. Usted no ve que, no vemos ahí que raíz de 30 tiene x, no tiene x elevado a un exponente, entonces no es lineal y tampoco es potencia, es constante. Muy bien. Entonces vamos a identificarla como una función constante. Ahora, la vamos a derivar. Para estos ejercicios son cortitos porque solo son introductorios. Pero quiero que cuando nosotros vayamos a derivar, le escriban ahí en el ejercicio derivo para recordarse a usted mismo que va a derivar. ¿Por qué? Porque ahorita solo vamos a derivar la función, pero van a haber otros ejercicios después donde derivar no es la única operación que va a hacer. Va a tener que hacer otras operaciones previas antes de derivar para luego derivar y luego operaciones posteriores para poder simplificar la función. Entonces, por eso quiero que ustedes identifiquen en su ejercicio el momento en el que van a derivar. ¿Por qué? Porque una vez que usted deriva, vamos a tener que colocar la notación de Lagrange. Entonces, voy a decir f, ¿y qué le coloco? ¿Qué es lo que identifica la derivada? ¿Cómo se lee esto? F', ¿verdad? F' de x. F' de x. Y aquí viene un teorema que ustedes lo van a copiar ahí. Para toda función, ¿qué tipo de función es esta? Constante. Toda función constante, la derivada es 0. Entonces aquí la derivada es 0. Para toda función constante, la derivada es 0. Esa es la primera regla de diferenciación. Para toda función constante, la derivada es 0. Y van copiando el segundo ejemplo. Estos son ejemplos introductorios, sobre todo son ilustrativos de las reglas para diferenciar o derivar. Lo que estamos haciendo es ilustrando las reglas o los diferentes teoremas de diferenciación o de derivación. Copien el número 2. Dice f de x igual a negativo 2x cúbica. Vamos a ver, Irma, ¿qué tipo de función es esta? Potencia. ¿Cómo sabe que es una función potente? ¿Por qué? Tenemos x a la 3, ¿verdad? Exactamente. Tiene una variable con un exponente, es una función potencia, ¿correcto? Entonces, esa es una función potencia. La vamos a derivar. Entonces, derivo.
¿Voy bien acá? ¿Qué me falta? El apóstrofe, ¿verdad? Correcto. F' de X. F' de X. Ok, y aquí tenemos otra regla. Para una función potencia, el exponente multiplica al coeficiente y resta 1 y debe de restar 1 al exponente. El exponente multiplica al coeficiente y le vamos a restar 1 al exponente. Esto es para todas las funciones potencia. ¿Qué? Entonces, el exponente 3, yo lo voy a pasar a multiplicar al coeficiente. Entonces, el exponente 3 va a multiplicar ¿a cuánto? A 2. A negativo. A negativo 2. ¿Cuánto es 3 por negativo 2? Negativo 6. Y dice que le restamos 1 al exponente. Entonces me va a quedar X a la ¿cuánto? A la 2. Correcto, porque le restamos 1 al exponente. Esta es la derivada. Negativo 6X a la 2. Pregunta con respecto a esta derivada de la función potencia. Y ahí está la regla, ¿verdad? Esa regla, cópienla ahí a la par. Para toda función potencia, el exponente multiplica el coeficiente y se le resta 1 al exponente. Eso es para toda función potencia. Y vamos viendo el siguiente caso. Miren que las funciones no solamente tienen que ser en términos de X. Y después se van a hacer más comunes para nosotros las funciones en términos de T, porque T es la variable que se usa para representar el tiempo T. F de T igual a negativo 2T a la 5. Le preguntamos a Rixi, ¿qué tipo de función sería esta función? Potencia. ¿Por qué es una función potencia, Rixi? Tenemos t elevado a la 5, ¿verdad? Muy bien. Entonces es una función potencia. Aplica la misma regla, el mismo teorema anterior. El exponente multiplica al coeficiente. El exponente multiplica al coeficiente y le vamos a restar 1 al exponente. Resta 1 al exponente. Tendríamos, ¿qué coloco aquí? F' de t, ajá. Dice que el exponente multiplica el coeficiente. ¿Cuánto me va a dar? Negativo 10, t a la 4. Se le resta 1 al exponente y queda 4. Negativo 10, t a la 4. Veamos otro ejemplo, siempre explicativo, siempre introductorio. Perdón, veamos este. Dice, miren, esta función podría ser una función de un segmento circular, ¿verdad? O algo que tenga que ver con círculo.
Dice A de R igual a 4πr. ¿Qué tipo de función sería esta función? Lineal. ¿Por qué será una función lineal? Bueno, en realidad sí lleva una potencia, pero en esa potencia, ¿cuál es el valor del exponente? 1. Tiene exponente 1. La variable, ¿cuál es la variable en este caso? R, ¿verdad? Es una función en términos de la variable R. Pi es una variable pi. No, ¿verdad? ¿Cuánto vale pi? 3.14 y 3.14, 15, 92, 65, 4. Es una constante. Entonces, es una función en términos de la variable R. Es una función lineal. Para una función lineal, su derivada es su coeficiente. Esa es la derivada para una función lineal, su coeficiente. Se elimina la variable. Elimina la variable. Tendríamos a' de R. ¿Cuál es el coeficiente de 4πr? 4π, R es la variable, entonces 4π es el coeficiente. Esa es la derivada, 4π.